embolsados en Pokrovsk. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas rusas realizaron un embolsamiento prácticamente total de la estratégica ciudad de Pokrovsk. Más de 5.000 soldados ucranianos aparecen atrapados en esta bolsa, enfrentados a una disyuntiva total, absoluta: la capitulación o la muerte. ¿Cómo responderán desde Kiev los líderes políticos y militares de Ucrania? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Buenos Aires, Argentina, comenzamos la transmisión número 284 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Al otro lado de la pantalla y al otro lado del Océano Atlántico, desde Madrid, España, nos acompaña Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Aquí en la vieja y decrépita Europa estamos a la expectativa y las fuerzas de la OTAN dicen que van a reaccionar y van a mandar sus huestes a derrotar a los rusos en las planicies y las estepas ucranianas. Lo digo porque la última tontería, mejor dicho, la penúltima, porque nunca se sabe cuándo es la penúltima tontería que han dicho los europeos viene de manos ni más ni menos que del ministro de Defensa de Bélgica. ¿Qué ha dicho este hombre? Pues este hombre ha dicho lo siguiente: si Rusia ataca la capital de un Estado miembro de la OTAN, la alianza arrasará Moscú hasta los cimientos. Como todos sabemos, sí, como efectivamente, Bélgica de toda la vida ha sido una gran potencia. De hecho, tanto chinos como rusos como norteamericanos le tienen un miedo y un pavor extraordinario. Y como dato de referencia, en la Segunda Guerra Mundial tardó en capitular 18 días ante las fuerzas alemanas, que esto es un récord. Es decir, bueno, pues esta superpotencia se permite decir que va a destruir Moscú hasta los cimientos. Esto es Europa. Bienvenidos a Europa y a la disfuncionalidad de nuestros líderes, es decir, que están en otra galaxia. Dicho esto, es porque Fernando, va a haber. Sí, están en pánico. Antes de comenzar el análisis militar, y por cierto, hoy vamos a presentar básicamente el análisis de la situación militar en Ucrania y además, naturalmente, vamos a realizar un análisis de el venidero encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping el día de mañana, ambos ya en Seúl, la capital surcoreana. Pero antes quería comenzar con el agradecimiento muy, pero muy grande a los demoledores y a las demoledoras el día de ayer, quienes me acompañaron en el encuentro de los demoledores aquí en Buenos Aires, en el bar El Pulqui, un éxito total, Fernando, el bar hasta arriba de gente. Muy lindo lugar, además, nos acompañó también Eduardo Bior, muy, pero muy interesante la charla, el ida y vuelta, realmente espectacular, así que a partir de ahora ese es nuestro punto de encuentro siempre aquí en Buenos Aires. Muchas gracias a ellos y en unas horitas más voy a poder presentar las fotos y los videos en línea. Dicho esto, querido Fernando, ayúdanos un poquito a la comprensión. ¡Qué envidia me das! Bueno, por el encuentro sí, por la situación de Argentina no, pero no, ya, bueno, a ver, el tema de Milei, luego yo que estoy aquí al otro lado, y no me entero, luego me haces un repaso rápido de más o menos tu punto de vista de cómo es que este hombre sigue ganando, ¿sí?, o teniendo buenos resultados. Es decir, que es una cosa que a los que no tenemos un gran conocimiento de la política argentina nos deja un tanto estupefactos, pero bueno. Sí, nosotros, al resto también, a los conocedores también. Pero bueno, Fernando, la situación en el frente, ¿por dónde comenzamos? En el frente, bueno, ¿cómo está la cosa? Ya digo, como se puede ver, los occidentales en modo pánico, lógico, y especialmente los europeos en modo pánico, porque ven que todo esto se acelera. De hecho, lo que vemos es que en este mes de octubre, que está ya acabando, digamos, el avance de los rusos se ha acelerado notablemente en todas las partes del frente, en unas más que otras, pero en el caso de Prokhorovsk lo podemos decir ya, esto sí que ya, aquí sí que no me equivoco, y si me equivoco ya dimito. No, pero aquí sí que lo podemos decir. Por la situación crítica en la que se encuentra Prokhorovsk, y es que Prokhorovsk está a punto de caer.
Ojo, ya sabéis que como vemos en el mapa, Procrops en realidad son dos ciudades. Lo que llamamos Procrops es Procrops como tal y Minjorat, yo siempre digo mal, que es una ciudad que está en paralelo, casi pegada a Procrops. Bueno, pues lo que es Procrops como tal, esa ya prácticamente queda muy poco. Es decir, ya han pasado a la zona norte, como se puede ver aquí, en gris. Esto en gris ya está más o menos controlado, han pasado las vías del tren y lo que queda ya son pequeños sectores en zona gris, que es cuestión de tiempo. De hecho, el cuello de botella del embolsamiento de Procrops se ha ido reduciendo y ahora mismo está en torno a los 2 kilómetros. Es decir, ayer parece ser que por la noche, campo otra vez, porque ya no hay carreteras ni buenas ni malas, campo otra vez pudieron salir unas cuantas unidades, pero pues eso, es decir, individualmente y tal. Aún así siguen quedando mucha gente embolsada. ¿Y qué es lo que está pasando? Como podéis ver aquí, los rusos también están avanzando en Minograd, o Minorat, nunca me acuerdo bien, es decir, tanto por el norte como por el este. Y ahora mismo ya se da por perdida la ciudad, las dos ciudades. Hasta el punto de que lo que estamos viendo es que por una parte tenemos a Zelensky está a su rollo. Zelensky como si no pasara nada. Es decir, no, Procrops, todo va bien y tal. Es decir, esto es el discurso oficial de Zelensky. Evidentemente está viendo cómo presenta el desastre a los ciudadanos ucranianos, a los europeos y al mundo, a ver cómo lo vende. ¿No? Dirá aquello de lo que suele hacer habitualmente. No, va a ver, pero no era importante y tal. En el fondo era una ciudad secundaria y tal, y bueno, pues ya la recuperaremos en el futuro. Algo así nos contará. Pero por el momento están callados. El que sí está haciendo algo, aparentemente, es el general Sirski, que es el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, y este se ha ido para las cercanías del escenario allí a intentar, digamos, paliar el desastre. Fijaros, para que el propio jefe del ejército ucraniano se tenga que desplazar a la región, a la zona, es que la cosa está muy mal. ¿Y qué es lo que están haciendo los ucranianos? Que ya digo, dan por perdido Procrops. Pues lo que están haciendo es concentrar el mayor número de unidades posibles, pero ya a la desesperada con recortes, es decir, que si una compañía que la sacamos de aquí, otro batallón lo sacamos de allá, medio regimiento que está no sé dónde me lo traigo para acá, en fin, un batiburrillo ahí de unidades de donde pueden, no ya para evitar la caída de Procrops, sino para plantear una línea defensiva inexistente, de ahí que tengan que hacer la nueva, a una cierta distancia de Procrops que permita ralentizar el avance de los rusos. Porque en cuanto caiga Procrops y haga la limpieza de las unidades que queden ahí embolsadas, etcétera, estabilice la situación, el siguiente va a ser un avance hacia el oeste, que ya lo están haciendo en otros sectores. Es decir, ya lo están haciendo, por ejemplo, en Dnipropetrovsk y en Zaporilla, luego hablaremos de ello. Pero un avance hacia el oeste porque, recordemos, detrás de Procrops no hay nada. Cuando me refiero a nada, no hay nada de todo el gran sistema defensivo que desde 2014 estuvieron estableciendo los ucranianos, todas esas líneas de búnkers, de trincheras, de campos de minas, en fin, de todo, todas esas grandes líneas defensivas. Esta es la última. Es decir, con lo cual, más allá es campo abierto, prácticamente. A partir de ahí, todo es mucho más fácil para los rusos, incluso en esta temporada ya de lluvias y tal, pero los ucranianos no tienen nada. Entre otras cosas, porque además, encima, el dinero que les dieron a muchos de estos comandantes en diferentes sectores, comandantes ucranianos, para ir fabricando, porque esto sería venir, unas líneas de trincheras, fortificaciones, etcétera, pues se metieron el dinero en el bolsillo y no hicieron nada. Con lo cual, pues ahora se van a encontrar lo que hemos visto en el terreno habitual de toda esta gran zona de Ucrania, central, digamos, es grandes campos de cultivos de forma más o menos rectangular, única y exclusivamente delimitados desde la época soviética por árboles, por líneas de árboles, que es la única parte donde uno se puede camuflar, para que nos hagamos una idea. Pero es pequeños, mucha menos densidad de población, no hay grandes ciudades, pequeños pueblos,
Y esto, y esto es importante, y una inexistente línea del frente, me explico. Mientras que hasta ahora había más o menos una línea del frente, es decir, con mayor o menor densidad de ucranianos en diferentes partes, pero esto ya no. Aquí lo que hay son pequeñas unidades ucranianas distribuidas en diferentes aldeas, pero sin conexión real ni nada por el estilo. Es lo que está permitiendo un avance muy rápido a los rusos, ya digo, siempre en términos de una guerra de posiciones, una guerra de desgaste, donde los avances son muy pequeños, con el agravante aún, como estamos viendo con los vídeos que nos está mostrando Ezequiel, de la guerra de drones. Es que moverse ahora mismo en torno a la línea del frente es casi suicida, porque estamos viendo drones y drones y drones. Yo por ahí tengo un vídeo en el que, además de la zona de Procrops, en el que se ve el espacio aéreo y ves un enjambre, no enjambre en el sentido de militar, sino un enjambre en el sentido de moscas o avispas o cosas de estas o abejas, es decir, porque están zumbando por ahí un montón de drones por todos los lados. Es decir, es que es imposible. Aquello está saturado de drones. Si a eso le añadimos que, por ejemplo, hoy mismo se seguía bombardeando en Minjorat, en esta ciudad paralela a Procrops, se seguía bombardeando con bombas FAF 500, bombas planadoras de 500 kilos, de media tonelada, que además la artillería sigue machacando, sobre todo ese cuello de botella, pues la situación es ya desesperada. Es decir, como bien señalaba Ezequiel, o te rindes o acabamos contigo. No hay más opciones aquí. Esto va a ser clave, ya digo, a partir de la toma de Procrops vamos a ver un avance de los rusos muy importante, tanto hacia el oeste como hacia el norte. Fijaros cómo estaban de desesperados los ucranianos, que han echado todo lo posible allí para sostener cuanto más tiempo pudieran mejor el embolsamiento de Procrops. Ya llega un momento que no lo pueden sostener. Han intentado incluso, si nos acordamos a principios de agosto, cuando los rusos lograron hacer una penetración hacia el norte y llegaron hasta una carretera clave. Bueno, pues se han dedicado a deshacer todo eso, metiendo unidades de cualquier, vamos, que las traen de cualquier lado, como fuera. De hecho, ya lo han conseguido. En las últimas modificaciones de mapas y tal que he estado viendo, ya prácticamente lo han conseguido, pero ya da igual. Quiero decir, ya ese problema es irrelevante, porque la caída de Procrops va a permitir a los rusos ir hacia las dos grandes ciudades que quedan, Sloviansk y Kramatorsk, también juntas, una al lado de otra, pero por la retaguardia. Esto es clave. Es decir, la van a embolsar por la retaguardia. Todavía para esto queda, ¿eh? Esto es digamos, a prever o lo que va a pasar, pero para esto queda. Pero como luego iremos viendo, estamos en casi toda la línea del frente en situaciones críticas. Lo iremos viendo en Kupiansk, lo iremos viendo en la misma Liman, lo iremos viendo en Siversk, lo iremos viendo en ¿cómo es esta? Que no me acuerdo ahora. Kupiansk, no, más abajo, en Kosatinivka, porque ya están luchando casi todas ellas dentro de las ciudades. Es decir, ahora pasaremos un repaso, haremos un repaso más en conciencia, pero fundamental, la idea clave. Procrops ya va a caer, es decir, es incluso posible, fijaros, o bueno, muy probable que hoy, que estamos a miércoles, el próximo domingo, cuando estemos otra vez Ezequiel y yo aquí hablando, ya estemos hablando de la caída de Procrops, que ya ha caído. Es decir, Fernando, ¿cuánta gente, en tu opinión, aparece embolsada en este momento en Pokrovsk y cuánta gente aparece embolsada en Kupiansk? Más o menos. A ver, si hacemos caso a lo que nos contó el general Gerasimov hace unos días, pues entre 5.000 y 5.500 en cada una de ellas, en total unos 10, 11.000. Esto es lo que nos contó Gerasimov. Hay otras fuentes que dicen que son menos, probablemente, porque tampoco puedes meter allí mucha gente. Es decir, no son ciudades tan grandes. Y lo que estamos observando ahora mismo es que las batallas, por llamarlo de alguna forma, y las tomas y los ataques y contraataques de unos y de otros
especialmente bueno, especialmente no, pero vamos, en el caso de entornos urbanos, se meten muy pequeñas cantidades, tanto para defender como para atacar. Ahora mismo, lo contábamos creo que el otro día, los rusos, por ejemplo, están utilizando grupos. Lo de grupos hay que tomarlo casi de risa, porque no sé a qué se le puede llamar grupos. Están utilizando grupos de 4 o de 2 soldados. Es decir, 2 soldados solos, que evidentemente tienen unas órdenes y saben dónde tienen que ir, avanzan hasta la posición tal, otros 4 avanzan hasta tal, otros 2. De hecho, se estaba hablando de cuando los rusos estaban avanzando dentro de Prokrovsk, de infiltraciones en total, de que han llegado a la línea del tren, no han tomado la estación y están avanzando más al norte y tal, de 200 soldados. 200 soldados, 250. Es decir, porque lo demás es un suicidio. Y, por supuesto, los 200 soldados separados entre sí, muchísimo. Esto es lo que está cambiando la guerra de drones. La guerra de drones está revolucionando la guerra y en esto las cosas como son. Ahora mismo hay 2 países que están muy por encima en este ámbito del resto, pero incluso de grandes potencias como puede ser China o como puede ser Estados Unidos. Y es Ucrania y Rusia, porque tienen una experiencia de combate que solo ellos tienen. ¿Hasta qué punto será que ahora mismo los impresentables de la OTAN, los europeos en concreto, están trayendo, y esto está confirmado oficialmente, están trayendo operadores de drones ucranianos para que les enseñen cómo funciona la guerra de drones? Están en Dinamarca, están en muchos países europeos. Es decir, esto es público, o sea, no es ningún secreto, porque no saben. De hecho, los ucranianos se quejan de que los drones que fabrican ellos, porque ellos fabrican tanto en fábricas que suelen ser bombardeadas, como incluso en pequeños talleres familiares, es decir, en una casa, casi pues dentro de la casa, ¿no? Donde tienen aparcado el coche y tal. Bueno, pues ellos han desarrollado unas tecnologías de drones, aunque buena parte de los drones que construyen son componentes que vienen de otros países, pero ellos los montan, ellos experimentan, ellos diseñan nuevos drones que están muy por encima de los drones europeos. Con lo cual, y se quejan de que los drones que hacen los europeos, así por su cuenta, luego son muy poco operativos en el campo de batalla, pues es una birria. Así, A son una propósito de birria. drones, Fernando, aquí el envío efectivamente de un dron con panfletos, sí, ¿cómo llamarlo? Sí, panfletos Sí, panfletos con, que los vas arrojando. Ríndete. efectivamente, con Sí, el anuncio de la situación y el ofrecimiento de la rendición o el avance ruso sin piedad. Esto Kupiansk, Fernando, en sí, Kupiansk, además de más avances en la parte de la ciudad, también por aquí una penetración generando una vez más un efectivamente. embolsamiento ya claro, ¿no? Efectivamente, aquí tendremos el río Xil, que es fundamental porque el avance desde el norte, el río Xil parte de la ciudad de Kupiansk en 2 lados, ¿no? Uno, el lado mayor, que es este que vemos en rojo, donde están avanzando los rusos, y no la parte, digamos, más pequeña, que está al otro lado. Bueno, la parte occidental, que es la que vemos en rojo, donde están avanzando los rusos, la parte más grande, esta está ya prácticamente conquistada. Queda un poquito al sur, pero será por perdido, ya no hay, aquí no hay nada que hacer. Y está, ya digo, prácticamente conquistada. Luego, seguramente la semana que viene, a más tardar, pues los rusos terminarán de ocupar la parte occidental. Claro, es que, como decimos, el río que parte la ciudad de Kupiansk, es decir, sigue hacia el sur y está haciendo que esto que estamos viendo de color amarillo quede embolsado, porque ya no hay puentes de aquí a la siguiente parte controlada por los rusos. Ahí, como señala Ezequiel en la línea roja esta. Es decir, y los puentes de pontones que están intentando ponerlos, bueno, o ponen los ucranianos, son destruidos inmediatamente. Con lo cual, todas las unidades que están aquí están en la práctica embolsadas, porque tienen el río atrás y no pueden cruzarlo. De hecho, este intento que vemos aquí es un intento de dividir aún más esta zona de embolsamiento, es decir, en 2 partes.
Es decir, esto se da por perdido también por parte de las tropas ucranianas, aunque no lo vayan a decir así públicamente, pero bueno, pero esto se da por perdido por el alto mando ucraniano porque es indefendible. Bueno, pues esto lo vamos a ver caer en no mucho. Vamos a tener un viernes de noviembre que va a ser una caída de una ciudad detrás de otra, como iremos viendo. Sí. Para Fíjate colmo, en que... esta zona del río, Fernando, Sí, aparece en un territorio pantanoso, como un delta, con lo cual ni siquiera pueden realizar el cruce del río de un tirón, sino que deben recorrer kilómetros de ríos, riachos, pantanos, esto prácticamente impenetrable sin impenetrable. un puente como la gente, dicho Sí, 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 de sí, manera no, es decir, sencilla. meterte ahí, y además, ya que estamos en época de lluvias y demás, con los embarramientos estos gigantescos que hay en Ucrania, pues eso, es decir, entre que ahí tienes ríos, riachuelos, pantanos, unos barrizales que se estarán montando ya espectaculares, ahí no hay quien pase. Y estamos hablando de soldados exclusivamente, no intenten meter un vehículo, esto ni siquiera se les pasa por la cabeza porque no avanzaría ni 20 metros. Entonces, bueno, esto es un golpe duro porque además, si nos vamos más al norte, veremos que una de las cosas que se ha producido es una cabeza de puente que se produjo en Kharkov, aquí, ya se ha unido con esta zona, porque todo esto es Kharkov, todo esto es la región de Kharkov. No, más arriba del Más todo de la arriba. frontera entre Ucrania y Ah, ahí qué veremos, bueno, pues nuevo. esto ya Wow. está unido. Es decir, se hizo esta cabeza de puente, se fue avanzando hacia el este, es decir, y todo esto ya se ha unido de tal manera que lo que estamos viendo es que una vez que queda Kupiansk, según se han ido avanzando por aquí los rusos, la ciudad más al norte de Bochansk o Volchansk, depende de como lo veas, que está también en Kharkov, está a punto de caer, no queda casi nada de la ciudad, una ciudad por la que se ha estado luchando, si mal no recuerdo, 1 año y 7 meses, que se dice pronto. Esta está, fíjate, si abres el foco, aquí Aquí veremos, más aquí. Acá ahí, Bolchansk. ahí la tienes. Esto está a punto de caer. Lo único que queda es esto. Fijaros ahí una zona al lado, ahí, esto de aquí, urbana. Bueno, esta ciudad ha quedado arrasada. Es decir, no hay dos piedras juntas, pero solo les queda esto. Los rusos ya han tomado casi toda la ciudad y a partir de ahí van a avanzar. Con lo cual, si abrimos el plano, vemos que se está configurando un avance importante en Kharkov. De aquí, en la punta de extrema de ahí arriba, también hay un pueblo conquistado por los rusos. Aquí la parte de Kupiansk. Es decir, que se está configurando un campo de batalla para que penetren desde todas estas partes y conquisten toda esta zona. En una situación en la que, como hemos dicho muchas veces, llevamos Ezequiel y yo diciendo esto ya desde hace año y medio, no me acuerdo ya, he perdido la cuenta. El gran problema que tienen los ucranianos es de efectivos, que no tienen gente. Es decir, es que Esta no zona de hay. acá la van a abandonar, Fernando, prácticamente Claro, sin combates, porque esto campo, básicamente, casi, eso casi campo, ahí acá, en nada. esta zona, nada. Esto indefendible, campo abierto. Así es decir, con lo cual, ya digo, ya empezaremos a ver cómo están retomando buena parte de lo que perdieron en el 2022 los rusos en la región de Kharkov. Y ya digo, ahora mismo tenemos a los ucranianos, es decir, a los dirigentes políticos y militares en modo pánico. Mira, ahí tenemos a un señor hablando que estará contando eso. Esta es la destrucción de una represa a manos de los ucranianos en esta zona de aquí más arriba, evidentemente anticipatoria de la situación. Aquí la destrucción de la represa, esta del río Donetsk más arriba, evidentemente anticipando la situación Claro. escrita por Fernando como una suerte de barrera natural hacia la captura, Y fijaros en contra del que avance Kharkov, aquí. la capital, Kharkov, no está muy lejos. No estoy diciendo que vayan a entrar en Kharkov, que no lo van a hacer. Pero digamos que si se toma toda esta parte, ahí tenemos Kharkov, la tienen a tiro de piedra y a tiro de FAB, de artillería, ya veremos. Porque la situación se complica mucho
fundamentalmente por eso, porque tienen que atender a muchos sectores del frente al mismo tiempo y no tienen suficientes efectivos, con lo cual esto también es importante. Fernando, con esta Sí, situación, de aquí a poco vamos a presenciar finalmente en esta región tan resistida por la defensa ucraniana, vamos a presentar la capitulación de las defensas y un avance territorial muy importante en profundidad. ¿Cómo lo presentarán los medios occidentales y los líderes occidentales después de meses y meses y años de los rusos no realizan avances territoriales, aparecen estancados, de repente tomado una mordida de un pues, cuarto de Ucrania? ¿Cómo lo van a conceptualizar para el público? Porque ya cada pues vez más difícil, una mentira algunos no sobre saben, otra. claro, algunos ya no saben cómo presentarlo, otros todavía siguen diciendo que van a ganar los ucranianos. Oye, pues mira, si cada uno vive en el mundo irreal que quiere, es decir, pero pues no saben muy bien cómo presentarlo. Tirarán de las disculpas de siempre. Bueno, no, estos son avances territoriales que no son importantes, el ejército ucraniano Intrascendentes. todavía tiene mucha cancha, puede reclutar más gente. De hecho, ya están, aunque nunca lo consiguen ni lo hacen, pero bueno, siguen hablando de los polacos y los alemanes especialmente, de que aquí tenemos mucha gente, muchos jóvenes ucranianos que salieron corriendo, hay que devolverlos como sea. Claro, esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Bueno, nos contarán cualquier película diciendo que, bueno, que, a ver, en la práctica ya lo están haciendo, pero bueno, legalmente los ucranianos tendrán que bajar la edad de movilización a los 18 años, no le va a quedar otra, eh, y ya están movilizando a mujeres, ¿eh? Quiero decir, con hombres no es suficiente, con lo cual ya no solo las voluntarias y tal, sino que más o menos están fomentando, no es obligatorio, pero están fomentando que las mujeres apunten. Si es que no tienen efectivos, es un problema demográfico, que son unos Sí, 20 ahora, millones si aproximadamente. no recuerdo mal, Fernando, hace no mucho, por presión de la sociedad ucraniana y por presión de los medios occidentales, Zelensky promulgó un permiso para que los ucranianos de hasta 22 años pudieran abandonar el territorio ucraniano como los menores de 18. Si no recuerdo mal, eso lo Sí, algo sucedió así. hace poco. Hasta hace poco, hasta los 18, los chicos ucranianos podían abandonar Ucrania, lo cual generaba un éxodo enorme de chicos con 17 años y algunos meses. Y la presión de los medios occidentales, de la sociedad civil, la presión de la propia sociedad ucraniana, generó esa excepción. Bueno, ahora pueden también hasta 22 años abandonar Ucrania y comenzó un éxodo masivo de chicos de 18 a 22. Si ahora determinan la movilización de esa gente, tampoco van a poder maximizar las Fuerzas Armadas con muchísimo personal a disposición, porque esa gente, esos jóvenes ya abandonaron Ucrania. Claro, pero incluso aunque hubiera muchos, es que es gente que, como tú bien estás diciendo, o lo han abandonado o quieren abandonarlo. Con lo cual, su, digamos, capacidad de combate es escasa, por no decir nula. Es decir, lo que van a hacer es que lo que estamos viendo con la gente que es reclutada a la fuerza, pues en cuanto pueden, se escapan. Es decir, salen corriendo, porque no, aquí no pinto nada. A mí esto no me interesa. Yo por ir por Zelensky, pues va a ser que no. Entonces, bueno, es decir, por mucho que recluten, tiene ahí un problema demográfico insoluble. Y luego no hay que olvidar que cuando salen estadísticas está, pues en edad militar hay, leí una, no sé si será verdad o no, en edad militar ahora mismo en Ucrania todavía pueden movilizar a 1.700.000, no sé si será 1.700.000 o 2 millones o 3 o 4, pero esto es mentira, quiero decir, porque, a ver, la estructura básica del Estado la tienes que mantener, o sea, no puedo decir, venga, estos que son aquí los bomberos, nada, lo movilizamos. Los que están en los hospitales, lo movilizamos. La burocracia mínima que cualquier Estado necesita para poder funcionar, la tienes que mantener. Quiero decir, que no vale, y eso lo hemos visto en las guerras mundiales, es decir, que lo movilizable es mucho menos que la cantidad Sí. de personas en edad de ser movilizadas. Ahora, ellos con una solución para eso. ¿Recordás Sí. las campañas en carteleras y en carteles publicitarios en Kiev de bienvenidos Sí. los migrantes? Con lo cual despachan a los varones jóvenes ucranianos a la muerte, a la picadora de carne,
Y en su lugar está la fantasía de ellos, obviamente irrealizable, llaman a gente de Bangladesh. ¿En Que qué medida vamos, podrá un muchacho de Bangladesh, un migrante de Bangladesh, realizar las tareas de un electricista ucraniano? claro, no, pero Imposible, además, pero a bueno. ver, hombre, hasta en Bangladesh están enterados de que en Ucrania hay una guerra y como que no es el destino favorito de los bangladesíes. Es decir, vamos, que tienen más sitios para ir si quieren emigrar. Pues bueno, son delirios. Tienen que inventarse cosas ya porque es que tienen que tapar el desastre que es ya la guerra de Ucrania para ellos y que se espera el invierno que van a tener. Ojo, que estamos viendo todos los días Ukrenergo, que es la empresa de energía de Ucrania, y expertos, etcétera, en energía, que nos están diciendo, no, mire usted, es que sobre todo en la parte oriental, ahora también hablaremos de ello, del Dnieper hacia Rusia, para que nos entendamos, que es donde se han concentrado en los últimos tiempos más sobre todo los bombardeos en profundidad sobre las centrales eléctricas, refinerías, depósitos de petróleo, etcétera, entre ellas Kharkov, es decir, como señalabas tú muy bien con el embalse, las centrales eléctricas en la región de Kharkov están siendo laminadas. Claro, porque evidentemente es mucho más fácil avanzar si ya la gente no tiene energía de ningún tipo. Esto es importante porque, a ver, todos, y yo el primero, cuando lo primero que se nos viene a la cabeza cuando dicen, uy, un apagón, es decir, un apagón, bueno, pues nos quedamos sin luz, nos quedamos sin electricidad. Bueno, es que es más que eso. Si solo fuera eso, dentro de lo malo, diréis que se quedan sin agua. De hecho, ya están teniendo problemas de agua en algunos sitios y agua potable. Y sin luz, bueno, pues pasar, mal que bien. Es decir, la calefacción, que es por gas en Rusia, es fundamentalmente por gas, ¿no? Y en Ucrania igual. Bueno, si te están machacando los depósitos de gas, ya han dicho que no tienen gas ni de coña para todo el invierno. Que te quedas sin gas. Bueno, pues cortas árboles, que hay muchos, tal, lo que sea, te arropas bien, te metes en tu casa, sobrevives como puedes. Eh, pero sin agua potable duras una semana, cualquiera, más o menos. O sea, los seres humanos sin beber agua no pasamos aproximadamente de la semana. Y esto es clave porque las bombas para llevar el agua de un sitio a otro son eléctricas. Es decir, no. Y si se quedan sin agua, hasta aquí hemos llegado. Y todo esto ahora mismo está en una sección crítica, pero dicho por los propios, digamos, aparatos del régimen ucraniano que ya están anunciando que va a haber cortes que en algunos casos puede ser de días. De días. Qué enigma, Es decir, Fernando, que hayan comenzado los ataques sobre la infraestructura estratégica recién 3 años después de la guerra, cuando en realidad a poco tiempo del comienzo de la guerra, meses después, habían ¿eh? acometido, recuerdo un apagón total y absoluto, habían acometido la infraestructura energética de Ucrania, generaron un apagón de unos días y abandonaron esa Esto es estrategia algo por decisión evidente de los incomprensible. rusos. Sí, 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 algo incomprensible desde el punto de vista militar. Se podrían buscar razones por lo que lo hicieron, pero ya estamos en lo extramilitar, es decir, desde la presión de muchos oligarcas que tenían, no sé cómo estará ahora, pero que tenían negocios que pasaban por Ucrania para llevar, por ejemplo, determinados productos prohibidos, pero que en la práctica iban a Europa, porque todo esto ha habido mucho cachondeo. Quiero decir, esto de que ponemos sanciones, pues igual que han hecho como lo del gas, que luego al final lo compran los europeos a través de indios y chinos, pero están comprando el mismo gas ruso, pues con un montón de productos, incluido, creo recordar que se hablaba del titanio, pues no, tal, no sé qué, pero te lo contrabandeo a través de Ucrania. Los propios ucranianos pues, están por la labor porque sacan dinero y al final te están llegando un montón de cosas de contrabando y hacemos todo el negocio. Hacemos los europeos, las empresas europeas, las ucranianas y las rusas. Quiero decir que de esto ha habido mucho también. Putin ha ido metiendo mano en la medida que ha podido a toda la corrupción que tenía, que esta es otra, es decir, incluso dentro de los militares, pues con el cambio al final de Sergei Shoigu como ministro de Defensa por Belousov, porque Shoigu y compañía eran unos corruptos, está demostrado. Y Belousov lo primero que ha tenido que hacer es limpieza y unos cuantos bastantes han acabado en la cárcel por corruptos. Entonces, bueno, todas estas cosas
hace que se pueda entender que hubiera intereses que no quisieran que dejaran sin energía Ucrania porque les rompían, les chafaban el negocio. Pero, y claro, estamos hablando de gente en la élite que son parte del soporte de Putin. No es tan fácil tocarles. Es decir, y decir, no, a este me lo cargo. Esa puede ser una razón, de las muchas que pueda haber. Pero hay una diferencia fundamental entre lo que pasaba con Surovikin, cuando empezó Surovikin a deselectrificar Ucrania, y lo que está pasando ahora. Fundamentalmente, en aquella época, lo que se estaba haciendo es atacar sus subestaciones eléctricas y repetidores, para que nos entendamos. Es decir, que lo que hacían es, te cargas esto, bueno, pues al final deja de funcionar la central eléctrica de turno. Ahora se están atacando directamente las centrales eléctricas, que es lo mismo. Y, de hecho, una de las cosas que están, aún así, que están reclamando la parte rusa, digamos, más dura, el sector más duro, es que, por ejemplo, ha habido mucha indignación con el ataque que se hizo a una central hidroeléctrica en la región de Belgorod, en Rusia, donde atacaron durante 2 o 3 días y consiguieron que una parte de las esclusas quedaran rotas y que saliera agua. Bien, ante eso ha habido mucha presión para que los rusos respondieran, digamos, con extremada contundencia al respecto. Y de hecho los rusos lo que vienen haciendo, en el caso de las centrales hidroeléctricas, es destrozar, digamos, la parte, no la presa como tal, sino las instalaciones eléctricas, pero no revientan la presa, que es lo que hacen los ucranianos cuando pueden. Es decir, y había presión para decir, oye, no, dejadlo de tonterías. ¿Qué es esta cosa de tiquismiquis? Que solo me cargo la parte, digamos, de motores y tal, y estas cosas, y no toco la presa. No, que eso se puede reparar. Revienta la presa, que eso ya no se repara. Es decir, aún así, el proceso que están haciendo, ya digo, sobre todo en la parte oriental, ahora mismo tienen muchos problemas e incluso Kiev, es decir, la capital, va a tener grandes apagones durante este invierno. Este invierno va a ser muy duro y como estábamos hablando ahora, no sé si tienes por ahí el mapa, que me gustaría contar una cosa. Vámonos, porque esto es importante, vámonos a la parte de Dnipropetrovsk y frontera con Zaporilla. Es esa zona que es la zona donde más rápido avanzan, porque ahí ya no tienen esto que decíamos antes de las grandes líneas y tal, que ahora con Prokrovsk ya la cosa va a caer. Pero fíjate que ahí, esto que vemos aquí, esta especie de vanguardia que ha tomado hoy mismo varias pequeñas aldeas, aquí vemos una carretera en amarillo así más claro, ahí esa carretera del norte, y esa carretera ¿a dónde va? A Giuliapole. Están a unos 4 kilómetros aproximadamente de llegar ahí. En el momento de corten esto, le pegan un hachazo fuerte a Giuliapole, que es el gran centro de defensa en Zaporilla, en la parte oriental de la zona controlada de Zaporilla por los rusos. Pero es que por Zaporilla están avanzando, prácticamente solo queda Uspeniska. Todas las aldeas que formaban una especie de barrera artificial, unas detrás de otras, han sido rebasadas y a partir de ahí se van a plantar también desde Zaporilla por el norte para entrar desde el norte hacia Giuliapole. Es decir, esto va a caer en menos tiempo que lo que parece, porque aquí ya es de lo que estábamos hablando antes. Lo que se están encontrando los rusos son pues aldeas que tienen unos pocos soldados ucranianos, las toman, se van a la siguiente aldea y así van relativamente rápido. Este sector, que ya está en Dnipropetrovsk, ojo, esto es importante, este sector va a avanzar ahora, después de la caída de Prokrovsk, en Dnipropetrovsk, de una manera rapidísima. Y además, hacia el norte, van a ir hacia Prokrovsk, es decir, algo distinto de Prokrovsk, es un pueblo pequeño, pero que es un cruce, ahí lo tenemos, que es un cruce, como veis, estratégico, porque vienen carreteras del norte, del sur, del este y del oeste. Pues ahí van a ir y lo van a cortar en relativamente poco tiempo porque estos avances ya son relativamente rápidos al no encontrar una oposición, una defensa de los ucranianos, digamos, sólida, o medianamente sólida. Con lo cual, vamos a tener un mes de noviembre muy movidito. Pero es que fíjate cómo está la cosa, que no se me olvide, ahí lo tenemos, fíjate la distancia. Si coges, tú que eres un experto en
en esto de marcar distancias. Si coges ahí desde el extremo a la carretera, pues eso, lo que yo la última vez que lo he leído, unos 4 kilómetros, pero puede que sea hasta menos. A ver qué nos Según sale. esto, si me ayuda la herramienta. Aquí, Sí, más o menos 2,89 kilómetros, 3 kilómetros, más o fíjate, menos. 3 kilómetros. Es decir, eh, esto ya no es nada. Es decir, esto vamos a ver que cae. Ahí hay una pequeña aldea que no tiene tampoco grandes problemas para los rusos. Pues esto en los próximos días, a más tardar, este domingo seguro que hablamos de esto, que ha caído. Y por aquí También, además un río a la derecha, Fernando, con lo cual sí, incluso cubiertos por el efectivamente, flanco superior, así que pueden este avance es rápido, fácilmente. esto va a ir muy rápido. Pero no quería olvidarme de dos cosas que también son importantes. Es que los rusos están ya peleando en Konstantinivka, o Konstantinovka, nunca me acuerdo ya del nombre. Es decir, que han entrado y están ya peleando en la parte sur de la ciudad. Esto todavía queda, Konstantinivka es una ciudad grande, pero ya están dentro, es decir, ya están peleando. Que esto es importante. Ha habido avances sustanciales y vamos a ver una batalla por Konstantinivka en noviembre, diciembre, importantísima. ¿Veis? Aquí ya esto se ha metido y hay ya una zona gris que coge esta parte, digamos, sur de Konstantinivka y ahí ya se están pegando. Y las unidades de exploración, de reconocimiento y sabotaje ya están operando incluso más en profundidad. Pero es que, acordémonos, hace un mes o 2 meses, Liman, la famosa ciudad de Liman, de Krasny Liman, la veíamos, bueno, todavía está lejos y tal. Ya no está lejos, ya están luchando dentro de Liman. Es decir, ya han entrado también Fernando, una por la pregunta, parte una occidental, pregunta no, oriental. militar, Sí. pero a la vez política también, porque realmente Pokrovsk aparece a la vera de su colapso, de su ocaso, pronto la conquistarán los rusos, Kupiansk también, recién en Dnipropetrovsk presenciábamos la situación de Uliapole casi aislada con el corte de esta carretera. Ya comienzan los avances sobre Konstantinivka. ¿En qué situación vamos a aparecer cuando los rusos conquisten todo esto si hasta ese entonces todavía no generan un acuerdo? Si los ucranianos, patrocinados por Europa y por Estados Unidos, rechazan las demandas rusas, ¿qué va a comenzar a partir de entonces? ¿Va a abandonar Rusia los avances porque ya conquistó No, Donetsk, Lugansk, Gerson, Dnipropetrovsk? ¿O va a determinar Putin que, dado que los ucranianos no quisieron un acuerdo, entonces aceleramos aún más y a partir de ahora queremos cosas nuevas? yo creo que está claro. Putin lo ha dicho muchas veces y lo han dejado claro en los famosos puntos que presentaron el año pasado, en junio. Hay una serie de puntos que hasta que no los acepten los ucranianos no van a empezar las negociaciones de verdad. O sea, esto no es negociable. Lo de no estar en la OTAN, la desmilitarización, es decir, todo esto ya lo conocemos. Todo esto tiene que ser aceptado. Si no, no hay negociaciones reales. Podemos hacer el paripé, como se ha hecho en Estambul y tal. Bueno, pues vale, para que Trump se quede contento, bien. Pero no va a haber negociaciones reales. No se bajan de ahí. Eh, es una de las razones por las que ha dicho Trump, bueno, pues venga, pues ponemos esto y ya nos reunimos con los rusos, con Putin en Budapest un poco más adelante, ¿no? Cuando hayan machacado más a los ucranianos, pues qué es lo que quiere Trump. Bueno, pues ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Que o los ucranianos aceptan esto o van a seguir. Y ya lo dijo Putin en su momento. Territorio que pisa un soldado ruso, territorio que pasa a ser parte de Rusia. De que nos vamos a quedar. Es decir, no va, con lo cual, donde estén cuando se rindan los ucranianos, cesiones ni una. Porque están Y ganando. Quiero entonces, decir, no Fernando, olvidemos que ¿hacia el que está dónde? ganando impone. Sí, no, clarísimo. Pero Sí. también claro que para Zelensky capitular determinaría el fin de su vida política y posiblemente el fin de su vida A secas. biológica. Sí, sí, sí. Entonces,
más allá de la posibilidad del escenario, en una situación como la planteada, de un golpe interno, una revuelta popular o una revuelta política interna. Si de alguna manera Zelensky, como hasta ahora, descabezando a sus opositores, descabezando a quienes podrían aparecer en su lugar, todavía presenta el control de Ucrania cuando Rusia ya conquistó todo todo Donetsk, todo Donbass, Gerson y Zaporizhia. ¿Hacia dónde entonces, Fernando? ¿Cuál es el objetivo más inteligente para generar aún más presión desde Rusia? Ellos van a avanzar, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos, obviamente, pero los rusos van a avanzar hacia Dnieper. Es decir, por Zaporilla y por Dnipropetrovsk, hacia Zaporilla ciudad y hacia Dnipro, hacia la capital de Dnipropetrovsk. El principal avance, no el único. Es decir, pero porque es más fácil, además, y porque eso te mete una presión tremenda. Y en cuanto a Zelensky, efectivamente, como tú has señalado, ahora mismo los rusos están, aunque no lo puedan decir, están encantados con Zelensky, porque saben que con Zelensky no se va a aceptar las condiciones de los rusos nunca. Con lo cual, porque como bien señalabas, Zelensky va a seguir en la guerra a todo lo que pueda, hasta el final, como diría Boris Johnson, hasta el último cariano. Porque en el momento que la guerra acabe, Zelensky va a dejar de ser presidente, habrá unas elecciones o unas falsas elecciones, me da igual, y lo van a quitar de en medio. Y efectivamente, no solo que lo van a quitar de en medio, es que seguramente se lo van a cargar. Todo esto si no se lo cargan en un golpe de Estado. Cuanto más pierdan, dentro del régimen, la oposición va a ser mayor y van a buscar un recambio, quien sea. Quiero decir, que seguramente será más o menos acordado o designado directamente por Estados Unidos, Reino Unido, etc. Pero ya digo, esto, Zelensky ahora mismo está desesperado y va a aguantar todo lo que pueda. Si pudiera aguantar 10 años, aguantaría 10 años. Lo que pasa es que no puede, pero va hasta el final. Él no tiene otra opción. Es un poco como le pasa, salvando, nunca mejor dicho, las distancias, pero como le pasa a Netanyahu. Si es que la opción de Netanyahu es ir a la cárcel, la opción de Zelensky, cuando acabe la guerra, es cementerio. pues el cementerio, básicamente. Es decir, entonces tienen intereses personales en prolongar las guerras de manera eterna. Que se da igual, que como si los rusos conquistan media Ucrania, seguimos luchando. Oye, mientras queden ucranianos, y bueno, el problema es que ya hay un sector dentro de lo que sería el régimen, porque claro, la oposición real está hace tiempo que desapareció. Están prohibidos, encarcelados, asesinados, estos no existen. Digamos, la oposición desde dentro del régimen, los de Poroshenko, por ejemplo, y compañía, estos ya están, dale que te pego, buscando un plan B, intentando colocar sellos y quitar a Zelensky. Veremos, pero ya están en una situación en la que ven que hay que cambiar algo, o como se suele decir aquello de hay que cambiarlo todo para que no, eso era el gato pardo, me parece, hay que cambiarlo todo para que no cambie nada. Una frase así, es decir, pues bueno, hay que hacer algo así, hay que dar un golpe, hacer una cosa de estas para poder seguir bueno, con los negocios, porque en última instancia esta gente lo que son unos corruptos que se están haciendo multimillonarios con la guerra. Pero bueno, pero ahora mismo lo que vamos a ver es una desesperación cada vez mayor de Europa, Europa en modo pánico, sin saber qué hacer, y esto es peligroso, porque teniendo en cuenta que la actual Unión Europea la dirigen los más chiflados, los bálticos, los polacos, los nórdicos. Entonces, bueno, pues cualquier cosa es posible, ¿no? Tenemos una primera ministra de Dinamarca diciendo, no, esto hay que luchar hasta el final y tal. Y aquí lo que haga falta, si tenemos que dejar a la gente sin jubilación, sin derecho de desempleo al desempleo y tal, da igual, sin educación, sin sanidad, pues lo dejamos. Claro, con esta gente, pues cualquier tontería es posible y sobre todo el que tengan en esa situación de desesperación que les dé por hacer algún tipo de escalada que sea una provocación tan grande para los rusos que obliga a los rusos a tener que hacer algo. La penúltima en la que han vuelto a insistir los lituanos y en parte los polacos es el corredor que une, nunca me acuerdo el nombre, el corredor que une Kaliningrado con Bielorrusia y luego ya Bielorrusia, hasta Rusia y tal. Este corredor
Suavkili o algo así se llama. Es decir, este corredor es, desde el principio, de la desaparición de la Unión Soviética, se acordó que la reina férrea que lo une con Bielorrusia y tal, y la carretera que también lo une, bueno, que de alguna manera era neutral y que por ahí los rusos pueden pasar sin ningún problema, sin aduanas, sin frontera, para que nos enteremos de cómo va la cosa. Bueno, pues ahora otra vez están retomando la idea de conquistar eso y que los rusos no puedan pasar a Kaliningrado, dejando a Kaliningrado pues aislada, como una isla ahí entre los lituanos y los polacos. Esto los rusos se lo tomarían muy mal, por decirlo suavemente. De hecho, ya hubo un intento al principio de la guerra, una propuesta de estos impresentables, y los rusos dijeron que si hacían eso se iban a enterar. Y rápidamente los lituanos recularon y los polacos dijeron, no, bueno, no lo cerramos. Pero hubo un intento de cerrarlo, y los rusos dijeron, ojo, lo abren ustedes o les vamos a triturar. O sea que lo pongo como ejemplo de que estos chiflados les puede dar por cualquier tipo de operación, sea aquí, sea en el Báltico, sea incluso ahora ya están, bueno, viene de lejos, pero ya cada vez operan más en la zona nórdica, en el Ártico, o las aguas en torno al Ártico, también para intentar evitar la salida de los barcos rusos de Murmansk por el Ártico, etcétera. Bueno, pues todas estas provocaciones, pues en cualquier momento se te pueden ir de las manos y a ver quién lo para. Por cierto, que lo que tenemos aquí también es que Trump, bueno, luego hablaremos de Trump, que de Trump hay mucho que decir. Pero bueno, es decir, hoy ha hecho un troleo, no sé si lo he contado, aunque parece que no, ha hecho un troleo Putin, pues allí en una conferencia de prensa y tal, diciendo que ha hablado con los generales que están al mando de Prokrovsk y tal, de la caldera del sitio de Prokrovsk, y que, como están diciendo los ucranianos y las fuentes de información occidentales, que no, que aquello no está tan mal y que no va a caer y tal, que él ha hablado con los generales, le han dicho que no hay problema, y que pueden entrar durante 4 o 6 horas los periodistas occidentales que quieran allí, que paran la guerra en esa zona, para que entren y entrevisten unos cuantos soldados allí, ucranianos, a quien quieran, para que vean que efectivamente la cosa está en una situación crítica. Evidentemente eso es un troleo. Es decir, ahí lo tenemos, mira. Y además, esto de aquí, querido Fernando, el día Sí. de hoy, pocos días después de el anuncio de la realización de una prueba con el misil Burevestnik, el misil eterno, como lo caracterizamos aquí, el misil de propulsión nuclear, no solo con capacidad nuclear, sino con propulsión nuclear. Hoy aquí Putin, acompañado por oficiales, por aquí, realizó un anuncio relativo a una de las armas milagrosas, así las caracterizarían en Occidente, en Rusia las llaman las superarmas. El anuncio el siguiente: ayer realizamos una prueba de otro complejo prometedor, el vehículo submarino no tripulado Poseidón, que también cuenta con una unidad de energía nuclear a bordo. Yo no recordaba esto, por cierto. Sí. No existe en el mundo nada parecido al Sarmat, pero Poseidón supera con creces al Sarmat en potencia. Además, en cuanto a velocidad y profundidad de movimiento, este vehículo no tripulado no tiene parangón en el mundo y es improbable que aparezca pronto y no hay forma de interceptarlo. Nada más y nada menos. Solo como recordatorio, este vehículo submarino, como lo presenta Putin, de alguna forma representa un torpedo gigante con motorización nuclear, con un reactor nuclear interno, evidentemente, para su propulsión, y con una capacidad nuclear tal que podría, entre otras cosas, generar una explosión submarina en las costas de un país, Reino Unido, y desencadenar un tsunami
prácticamente, con el cual prácticamente desaparecería Reino Unido. Así es. A ver, evidentemente está pensado Cualquier para Estados parecido con una Unidos. película de James Bond, Fernando, en este caso no representa una coincidencia, sino que aparece en la práctica esta posibilidad con un arma de estas características. De hecho, el submarino que lo porta ya está operativo y ya no lo enseñaron en su momento. Es decir, miren ustedes, tal, lo botaron, tal, lo típico. Es decir, bueno, pues imaginémonos un gran submarino de propulsión nuclear que debajo, incorporado, no dentro, debajo, incorporado, lleva este gran torpedo que es enorme. No me acuerdo cuánto mide, pero que es nuclear, de propulsión nuclear, que va a una velocidad enorme, muy rápida para ser un torpedo que va evidentemente por un medio que es el agua, que tiene más rozamiento y demás, y tiene una cabeza de 100 megatones, que es una cosa ya muy notable, 100 megatones. Acordémonos, las bombas de Hiroshima y Nagasaki estaban en torno a los 15, 17 kilotones. Kilotones. De kilo. Estos son 100 megatones de cabeza de combate. La idea es efectivamente, esto está evidentemente pensado contra Estados Unidos, lógico, es que viene en la costa atlántica o en la pacífica, lanzas el misil estalla antes de llegar a la costa, provoca, la cabeza nuclear estalla, provoca un monstruoso, gigantesco tsunami que arrasaría, por ejemplo, la costa pacífica de California y tal, pues eso lo dejaría como un erial. Con el agravante de que ese tsunami sería un tsunami radiactivo, porque está provocado por una explosión nuclear y por lo tanto porta ahí la radiación que ha desprendido el misil al explotar. Y esto es indetectable. Estaba mirando por aquí, lo que pasa es que, claro, dice que la cabeza de combate detonaría aproximadamente a unos 1.600 pies. Que no sé, claro, como te lo dan en inglés, es decir, bueno, lo que yo tengo, no sé cómo se traduciría en los pies a metros o algo así, pero bueno. Es decir, 1.600 pies a metros. Sí, más o menos. A ver. Bueno, ahí nos está ayudando la inteligencia. Sí, porque esto es. A ver, es que lo de los ángulos. Esto solo pasa con Estados Unidos y con el Reino Unido. Prácticamente. O sea, que son los únicos que siguen manteniendo sistemas, y se llamaban el sistema imperial, es decir, sistemas antiguos de medida, medievales. Y no usan única y exclusivamente, como el resto del mundo, el sistema métrico decimal. Que es que lo normal. Casi 500 metros, Fernando, 400. Bueno, pues 500 metros es mucho, debajo del agua. O sea, es indetectable, es decir, la detonación imposible de saber. Al tener un motor nuclear le pasa un poco como al Burevestnik. Esto lo sueltas y puede estar por ahí dando vueltas un montón de tiempo. Hasta que tú digas, ahora sí. Ahora lo mando, pero mientras tanto puede estar navegando durante meses y bueno, es decir... 100 megatones, Fernando, la potencia de la cabeza nuclear, 100 megatones. 100 megatones es una barbaridad. Mamita, recuerden que el prefijo kilo connota la existencia de 1000 algo, por ejemplo, kilogramos, 1000 gramos, y el prefijo mega determina la existencia de 1.000.000 de algo. ¿Sí? Con lo cual, varias veces... Aquí me ayudó la inteligencia artificial con el cálculo de cuántas bombas de Hiroshima. ¿Cuántas bombas representaría esto? ¿Cuántas bombas de Hiroshima? ¿Alguna idea, Fernando? No sé, un disparate, quiero decir. Estamos hablando de... Casi 7.000 bombas de Hiroshima. De terror. Creo recordar que, a ver, estoy hablando de memoria y mi memoria es muy mala. La mayor bomba nuclear, el mayor ensayo de bombas nucleares, que es la famosa bomba Tsar, que se hizo en el archipiélago de Nueva Zembla, allí en el Ártico y tal, en la época de la Unión Soviética, y que fue pues, un experimento y al mismo tiempo una demostración de músculo. Creo recordar que fueron 500 megatones. Creo recordar. Para que nos hagamos una idea. Y es la mayor explosión nuclear que se ha hecho jamás en la historia. Pero de lejos, imaginémonos el potencial que tiene de destrucción este torpedo, el Poseidón. Bueno, pues el Poseidón, otra arma
de esta panoplia enorme que nos está mostrando Putin últimamente, que puede utilizar y que está dejando a Estados Unidos en ridículo. Así que se están riendo en Rusia y en todos los lados cuando sale Trump diciendo aquello de no, pero yo tengo un submarino nuclear que lo pongo al lado de Rusia y tal. Y dice, pues pon lo que quieras. Es decir, si es que ya esto se está quedando obsoleto. Es decir, la bomba del SAR, detonada el 30 SAR. de octubre de 1961, Fernando, según Wikipedia. ¿Cuánto era? 50 megatones. 50 megatones, pues fíjate. O sea, esto es el doble. 50 megatones. Y aquello fue de locos. Es decir, estamos hablando de que no se ha hecho nada igual hasta desde entonces. O sea, ni bueno, ni antes. Pues esto, el doble. El doble. Esto significa que si lo lanzas contra, por ejemplo, la costa pacífica, desde Seattle hasta casi la Baja California en México, es decir, desaparece todo lo que hay. Es decir, porque genera hasta el tsunami que no sé cuánta profundidad tendrá, pero sí, es que el tsunami arrasa todas las ciudades de California, San Francisco, Los Ángeles, todo eso desaparece. Es decir, entonces, claro, esto forma parte de esa gran panoplia de armamento que nos esbozó Putin en 2018 y que luego nos ha ido sacando poco a poco. Ojo, que ya puestos, es que debe ser que estos días está Putin por sacar o publicitar este tipo de armamento. Hay una cosa menos peligrosa, pero bueno, depende de cómo se mire también. Lo que están probando, y parece que ya funciona y tal, son los drones del día final o del juicio final. ¿Y esto qué es? A ver, ya sabíamos, esto lo tienen desde hace mucho, desde época soviética, como forma de disuasión, los soviéticos y después los rusos tienen el sistema, digamos, automático, que le llaman del juicio final, es decir, que es que en caso muerta. De que la mano muerta, efectivamente, que en caso de que haya un ataque norteamericano y destruya todos los centros de mando y políticos, etcétera, y militares de Rusia, pues hay un sistema automático que en función de una serie de datos que va recibiendo y de que no puede contactar con ninguno de los centros de mando, pues digamos que piensa, entre comillas, decide que ya ha desaparecido Rusia y prácticamente la capacidad de contraataque desde el punto de vista de la toma de decisiones y decide atacar y lanzar todo lo que esté en ese momento disponible de armas nucleares contra su enemigo, que es Estados Unidos. Bueno, pues ahora han dado un paso más y han añadido drones del juicio final. ¿Qué es esto de drones del juicio final? Pues son drones normales y corrientes, más o menos pequeñitos, pero encargados de suministrar a este sistema datos sobre la radiación in situ en diferentes sitios en ese momento que estén volando. Como ya puedes tener drones volando todo el tiempo, es decir, con lo cual estos drones del juicio final están permanentemente midiendo la radiactividad por el territorio ruso y en el momento que detectaran aumento de la radiactividad, señalarían a este sistema del juicio final que ha habido un ataque contra Rusia y a partir de ahí se dispararía también. Es decir, esto lo dijeron en su momento. Yo sé que esto los rusos lo dijeron, pero hace mucho, hace 15 años, una cosa así. Se lo advirtieron a los norteamericanos. Dijeron, a ver, señores, estaban, digamos, en los albores de la inteligencia artificial. Esto todavía, pero estamos llegando a un momento muy peligroso. ¿Cuál es ese momento peligroso en el que ya estamos o estamos a las puertas? Es que con los sistemas hipersónicos, que como tienen los rusos o los chinos, o incluso los iraníes, es decir, pues, pero que no tienen los norteamericanos, pues claro, si te lanzan un misil como los Armata Mach 20, no hay tiempo. Es decir, no es como antes que tú tenías cierto tiempo, poco, pero cierto tiempo para detectar un misil balístico y que luego, es decir, que subía, pum, llegaba fuera de la atmósfera y luego caía y reentraba. Dice, bueno, lo puedo detectar y cuando lo detecto lanzo los míos. Generalmente, más o menos, aproximadamente, entre que disparabas un misil balístico intercontinental, subía hacia la atmósfera y caía y llegaba a su objetivo una media hora. Depende de los sistemas, pero para que eso no hagamos una idea, una media hora. Media hora da para mucho.
Bueno, da para mucho en estos casos. Sobre todo da para que los humanos, los generales, políticos, quienes sean, decidan lo que hay que hacer. Esto ya nos ha salvado varias veces de una guerra nuclear, ¿eh? Las buenas y correctas decisiones de los humanos, ¿no? Pues bien, como el caso de Stanislav Petrov, ¿no? Lo hemos contado aquí algunas veces, que gracias a él estamos todos vivos aquí. Pues bien, ¿qué pasa ahora? Pues ahora pasa que como tengo que reaccionar mucho más rápido y ese misil que me van a lanzar no va a tardar media hora, sino que va a tardar, yo qué sé, habría que hacer los cálculos, pero 5 minutos, 10 minutos, ya no tengo capacidad de reaccionar. Entonces, ¿quién tiene que reaccionar a partir de ahí? ¿Qué es lo que están proponiendo los norteamericanos de hace tiempo? La inteligencia artificial. Y claro, dejar a la inteligencia artificial que decida si se está produciendo o no un ataque nuclear por parte del enemigo, a mí se me ponen los 4 pelos que me quedan en la cabeza, se me ponen de punta. Si ya es, digamos, para echarse a temblar que lo decidan seres humanos, pero al fin y al cabo me fío bastante más de los seres humanos que de una inteligencia artificial que no lo olvidemos. Todavía están en nada, es decir, lo que hacen es, bueno, cuando oyes a los expertos, o una parte de los expertos, para ser más correctos, como López de Bántaras aquí en España y tal, te dicen que esto es más tonto que otra cosa, que es decir, que esto de inteligencia tiene poco. Lo que pasa es que sigue teniendo una fuerza bruta y simula unos razonamientos, pero que realmente no razona, no tiene conciencia de que esté razonando ni nada por el estilo. Y que es muy peligroso dejarle ciertas cosas en manos de la inteligencia artificial, como ya se ha visto, que le han hecho pruebas y han sacado como conclusión, por ejemplo, asesina a esta persona. Tal cual. O sea, tengo un problema con no sé quién. ¿Qué opciones hay? No sé qué. Pues la mejor opción es que lo asesines. Hombre, no. Es decir, cuidado con la inteligencia artificial. Para mí, Fernando, estos escenarios generan incomprensión, dudas, desorientación, porque puedo determinar por qué Rusia quiere estas armas como una forma de generar seguridad para su población, para su soberanía, para su país. Pero no puedo determinar cómo los líderes occidentales pueden aparecer tan perdidos en su visión del mundo para comenzar una ofensiva militar contra un país en posesión de estas armas. ¿Cuán fuera de la realidad debes aparecer para comenzar un ataque militar contra un país el cual, como forma de defensa, generó un torpedo con propulsión nuclear, con lo cual puede recorrer los mares indefinidamente, ¿sí? Con la capacidad de una explosión equivalente a prácticamente 7.000 bombas de Hiroshima y que eso determine un tsunami de agua radiactiva cubriendo todo tu país? ¿Cuál es la lógica de comenzar una guerra contra este país y más aún de, por ejemplo, realizar una operación como la famosa operación Telaraña, realizar una operación con drones atacando precisamente la tríada nuclear de Rusia como provocación, precisamente como provocación para que puedan de alguna forma los rusos deliberar sobre la activación de su doctrina nuclear y responder efectivamente con uno de estos mastodontes nucleares? ¿Cuál es el sentido, Fernando? Pero el más malo de los malos también aparece vivo como una persona humana. ¿Cuál loco cuál el grado de locura para que esta gente quiera la eliminación de todo, de todos y de sí mismos también? Estamos hablando estamos hablando de gente que está muy mal de la cabeza, para empezar. El otro día hablaba, pero vamos, por ejemplo, de un señor como Peter Thiel, el jefe de Palantir, que ahora mismo es uno de los hombres más poderosos del mundo, y este tipo, además de filosofar sobre la llegada del anticristo, que según él está por caer, que ya te da pánico, y dices, ¿qué me estás contando? Este señor, por ejemplo,
entre otras muchas cosas, pues va diciendo que esto del libre mercado es una tontería y que él lo que hay que defender a machacamartillo es el monopolio. Esto lo dice, ¿eh? El monopolio. Sí, el suyo, ¿no? El suyo quiere. El suyo, claro, obviamente, pero que esto de que haya competencia, la competencia es muy mala. Pero que lo dice así, ¿eh? Esto va en contra de los negocios y no prosperan los países con la competencia. Monopolios, todo monopolios. Entonces, estamos hablando de una gente que de la cabeza no está muy bien. Pero luego es que hay gente, y esto hay mucho experto, digamos, chiflado, que te está diciendo, bueno, nada, con los rusos ya lo estamos viendo y tal. Bueno, no tienen, a ver, no van a hacer algo como soltar una de estas monstruosidades y tal. Entonces, si les provocamos, a lo mejor lo que sí podemos generar es que en vez de soltarnos un Poseidón o un Burevestnik o algo así, se limiten a soltar pues, una bomba nuclear táctica. Y bueno, un escenario en Europa en donde haya una guerra nuclear táctica, lo podríamos parar y nosotros no sufriríamos. Esto yo sé que es un delirio, pero esto se está autorizando, ¿eh? Quiero decir, o sea, que esto te lees papeles y tal y escrito de mucha gente y te dicen, sí, sí, sí. Es como la idea de las armas nucleares de bajo rendimiento. Y bueno, si tenemos armas nucleares de bajo rendimiento, es decir, muy pequeñitas, de medio kilotón, por ejemplo, esto lo podríamos usar en guerras convencionales, normales, contra países que no tienen armas nucleares, y no escalaría, porque ni los rusos ni los chinos harían nada porque tiráramos pequeñas bombas de medio kilotón. Es que, claro, o sea, con esta lógica, por llamarlo de alguna manera, pues cualquier disparate es viable. Y esta es la lógica de Estados Unidos, ¿eh? No nos engañemos. Evidentemente, no todos están así, de mal, pero dices, bueno, la idea de que se pueda hacer una guerra nuclear parcial, incluso que se podría ganar. No olvidemos que todo esto viene como consecuencia del desarrollo del sistema de defensa antimisiles. Y el sistema de defensa antimisiles parte de un presupuesto delirante, que es que yo puedo organizar un sistema de intercepción de misiles estratégicos soviéticos en su momento y ahora rusos, de tal manera que prácticamente casi todos los misiles estratégicos que me lancen los derribaría. Puede que me caiga alguno, porque el 100% no lo vas a eliminar, pero bueno, si te caen 3 o 4 no pasa nada. Y que por lo tanto habría ganado una guerra nuclear. Es más, como los rusos sabrían que yo ganaría una guerra nuclear porque mis misiles interceptores eliminarían sus misiles de ataque nucleares estratégicos, ni siquiera lo intentarían. Esta es la lógica. Quiero decir, esto es una lógica muy perversa que te lleva a escenarios disparatados e incontrolables. Pero esto es la lógica en la que están. Y gracias a que los rusos han llegado a todo este tipo de sistemas hipersónicos y demás, y todo el tema del sistema de defensa antimisiles, pues ya queda obsoleto, ya no sirve para nada. Pero es que los rusos, yo he leído, fíjate, Medvedev, cuando Medvedev era el presidente de Rusia, y era un liberal moderado. O sea, no era Putin, que era más radical, entre comillas, nunca lo ha sido. Pero bueno, comparado con Medvedev. Y ahí yo lo tengo grabado, un discurso de esa época de Medvedev diciendo que si el sistema de defensa antimisiles se ponía ya operativo y tal, que esto creo que era 2008, por ahí, 2007. Es decir, operativo, ellos se verían obligados, antes de que eso estuviera operativo, a atacar nuclearmente Polonia, Rumanía y España, que estaban colocando los centros en ese momento de... Claro, es decir, por suerte, los rusos, ante esta agresión de los norteamericanos, pues han inventado una serie de sistemas que hacen que ya este sistema de defensa antimisiles, que no es de defensa, es de ataque, es decir, pues quede, no sirva para nada ya. Haya que echarlo a la basura. Pero esta era la idea, de ganarle una guerra nuclear primero a los soviéticos y luego a los rusos. Es que esto es una chifladura, ya en sí. Pero es que esta es la forma de pensar. O sea, yo recomiendo a todos, que lo hemos dicho muchas veces, que vean la película Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú. Es decir, porque la realidad cada vez se parece más. O sea, esto ya no es una parodia, es realista.
Sí. Es Por realista. ahí Sí. YouTube, cada tanto, un señor llamado Theodore Postol, un profesor emérito de Ciencia, Tecnología y Seguridad Internacional del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, un señor ya de unos 70 años. En algún momento, el líder de la planificación estratégica nuclear del Pentágono, además de, bueno, el Laboratorio Nacional de Argonne, bueno, el máximo científico, el científico nuclear más importante de los Estados Unidos, dedicado precisamente a la cuestión de la defensa, de la planificación estratégica, hasta principios de los años 2000, cuando abandonó esos cargos indignado por la situación interna y por la decisión explícita de Estados Unidos de comenzar a abandonar los tratados alcanzados por sobre todas las cosas durante los años 80. Y desde entonces vuelto muy crítico. Nosotros alguna vez en el canal realizamos la republicación de una charla suya con Pascal Lotatz, nuestro amigo Pascal Lotatz del canal Neutrality Studies, profesor él en Tokio. Y él, consultado sobre la idea, la fantasía de Trump de esta cúpula Sí. de oro, cúpula dorada, no recuerdo cómo carajo la llama, Sí, cúpula de cúpula algo, dorada, sería un poco Dome, Gold Dome, algo así. Es decir, sí, cúpula Golden dorada. Dawn y cúpula Sí. dorada. Él responde directamente que la idea de la intercepción de misiles balísticos intercontinentales hipersónicos representa una ficción de pe a pa, de cabo a rabo. Ya no solo esta cúpula fantaseada por Trump, sino que los sistemas actuales de defensa, incluso los más modernos, los famosos THAAD, con, no recuerdo, algo así como 10 de estas baterías creadas hasta el momento por Estados Unidos, carecen de más, y 2 de esas 10 entregadas a Israel. Según este señor, la idea de la intercepción de estos misiles representa una falacia total absoluta. En alguna entrevista por ahí presenta una explicación. ¿Por qué? Porque cada uno de estos misiles, además de lo difícil en sí de su intercepción por la velocidad hipersónica, además cada uno de ellos puede muy sencillamente generar una enorme cantidad de señuelos, con lo cual en los satélites, en lugar de aparecer 1, 2, 10 misiles, podrían aparecer 1000 a la vista de los radares. Radares. Y aún así, a pesar de esta locura, generan esta ficción de, no, porque si nosotros realizamos el ataque primero, si nosotros podemos responder. Qué locura, ¿no? Cuando acá aparece en juego A la ver, vida de la humanidad y la de los propios idiotas sí. generando presión y el corrimiento cada vez más de esta línea hacia la autodestrucción, ¿verdad? Claro, claro, yo espero. Bueno, yo creo que esto de la cúpula de oro y tal no se va a quedar en nada, quiero decir, pero bueno. Pero en el caso de que se haga algo, yo espero que sea fundamentalmente una excusa para enriquecer a los amiguetes del complejo militar industrial, pero que sabiendo que no va a servir para nada. Digo, bueno, les encargamos cosas que luego son basura y no sirven para nada. Porque de verdad, o sea, si realmente Trump o sus asesores se creen que con esto de la cúpula dorada, con un sistema, bueno, vale, que sería mejor que supuestamente, que el israelí, pero ya se ha visto cómo funciona el israelí, van a conseguir algo. Es decir, pues si el israelí no ha podido ni con misiles normales. Es decir, vamos a ver, con Sí, hipersónicos, y lo que tú ahora, decías, la generación de señuelos. de alguna manera, Fernando, con esta locura, acompaña la locura también, mucho más visible en lo cotidiano, de una sociedad soñada por estos señores, los grandes líderes, las clases dominantes, los Thiel, los Musk, naturalmente también, los Bezos, los Zuckerberg, etcétera, etcétera, de generar sociedades completamente empobrecidas, rotas, con la gente
a la buena de Dios, mientras que ellos aparecen protegidos en palacios de cristal, ¿no? Eso lo presenciamos en el día a día cada vez más, ¿no? Ellos en en su burbuja de fantasía y nosotros sufriendo las consecuencias de la sociedad impulsada por estos señores. Pero en este caso, bueno, las ligadas a la desigualdad y el empobrecimiento de la sociedad. En esta teoría esta de la burbuja de cristal, genera un escenario de pero nosotros cubiertos, ¿sí? Delirante Sí. completamente, la misma lógica, pero ya con la humanidad y la vida de todos, incluso de las de ellos, también en juego, ¿verdad? Pero si tenemos en cuenta que esto es desde la época de la Guerra Fría, de los inicios de la Guerra Fría, ya los norteamericanos empezaron a construir búnkeres para que en caso de una guerra nuclear la élite se pudiera refugiar en estos búnkeres y pudiera vivir no sé cuántos años allí con cosas almacenadas y tal, ya esto es delirante. Quiero decir, que vale, suponiendo que eso sea así, luego vas a salir y te vas a encontrar una tierra arrasada. Pero bueno, es decir, no sé, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, eh, efectivamente, es decir, es que el problema que tenemos aquí es que tenemos un mundo enloquecido en el que las élites globalistas, las élites de verdad, ¿no? Trump, que es un peón, este da igual, quiero decir, quienes realmente mandan y que tienen el poder, son conscientes de una cosa. Y esto lo saben perfectamente desde hace mucho tiempo, además. Y cada vez las evidencias, los datos, corroboran eso. Y es que vamos a una situación de escasez. Es decir, especialmente en dos temas claves, que son energía y minerales críticos o estratégicos, que son tierras raras, pero no solo tierras raras. Un mineral estratégico, por ejemplo, que es muy abundante, pero que es estratégico porque sin él nos morimos, para entendernos, dicho así a la bestia, es el cobre. El cobre es una cosa que todos, y del que hay mucho, en principio. Pero aún así, como también consumimos mucho, va a haber problemas de cobre a relativamente corto plazo. Porque por lo que se extrae, aunque extraigamos mucho, no es suficiente para cubrir toda la demanda brutal de consumo de cobre que tiene la humanidad. Bueno, pues esto lo saben. Y saben que como no va a haber para todos, evidentemente ellos se van a garantizar seguir nadando en la abundancia. ¿Y cómo seguir nadando en la abundancia? Incrementando las desigualdades. Y para eso tienen que empobrecernos y que encima estemos contentos de estar empobrecidos. Desde el punto de vista energético, todo. Es decir, y para eso tiene unas herramientas muy poderosas. Y esas herramientas se llaman Internet, se llama la inteligencia artificial, se llaman los móviles. Es decir, lo que dice en Davos, lo que dice el Klaus Schwab este, con el apellido impronunciable, es decir, Sí, Schwab, Klaus Schwab, Schwab. Sí. Klaus Schwab, que ya no es el jefe de Davos, porque es por corrupto. Es decir, pero lo que decía, de no tendrás nada y serás feliz, pues tiene mucho sentido. Es decir, no tendrás nada porque no habrá escasez, no vas a poder ser propietario de nada, es decir, ni tendrás nada, pero no te preocupes, que vas a ser feliz. Vas a ser feliz a través de las nuevas drogas. ¿Y cuáles son esas nuevas drogas? Los móviles, la inteligencia artificial, Internet. Es decir, claro, que la realidad virtual, que ahora tenemos la realidad aumentada y tal, pero cuando tengamos una realidad virtual, digamos, bastante creíble, oye, te podrás enchufar ahí, tendrás tu tiempo de placer porque vivirás en un mundo hecho a tu medida, es decir, y te das todas las satisfacciones del mundo, serás rico, estarás saliendo con la señora o el señor más maravilloso del mundo y tal. Es decir, estarás enganchado a eso. Eso ya nos lo muestra en cierto sentido Matrix o películas como Brainstorm, que es una estupenda película. Y bueno, y nos tendrán dominados. Es decir, esto es una mezcla entre Un mundo feliz de Huxley y 1984 de Orwell, pero cada vez más viviremos en esa sociedad orwelliana empobrecida. Porque no olvidemos, el mundo donde vive los protagonistas de 1984 es un mundo empobrecido, no es un mundo de abundancia. Es decir, No, en bueno, absoluto. claro. Y por otro lado, la droga que toman en un mundo feliz, de acuerdo, el Soma y tal, estas pastillas que se dan de colores y estas cosas, bueno, pues también podemos tomar pastillas, de hecho, las tomamos a grandes cantidades con todo el tema de las drogas, digamos,
recetadas por los médicos, de antidepresivos, tal, porque estamos todos cada día más locos. Bueno, eso Y peor, básicamente, y el fentanilo, Fernando, es el claro, comienzo de la epidemia del fentanilo. Frente al dolor, una droga, un opioide, el cual genera placer físico, o por lo menos el anestesiamiento del dolor, y eso genera una epidemia de zombies, básicamente. Cada vez a todo eso vamos. más parecido a una teoría de la conspiración, pero visible en Pero la muy real. realidad, ¿no? Sí, sí, es decir, lo que estamos viendo es un proceso en el cual la dominación por parte de las élites se está convirtiendo en absoluta y en la cual el resto cada vez tenemos menos herramientas para podernos zafar de esa dominación. Es decir, lo tenemos muy crudo y con las herramientas tecnológicas de dominación que tienen, en la que nosotros mismos ya nos autoinfligimos daño, quiero decir, porque necesitamos esas drogas para vivir, sea el teléfono móvil, sea no sé qué. Ya estamos teniendo, digamos así, enfermedades, entre comillas, o bueno, enfermedades, de gente que se ha enganchado a los móviles y que no puede desengancharse y que tiene que ir a un psiquiatra o a un psicólogo o lo que sea, porque eso ya es una enfermedad como en su momento fue la ludopatía con el juego u otras cosas. O sea, esto ya lo estamos viendo. Fernando, Así que, querido, queríamos sí, presentar el viaje de Trump y el encuentro venidero de Trump con Xi, ¿no? El encuentro del día de mañana. Por una cuestión de tiempo no vamos a poder. ¿Redondeamos el análisis militar? ¿Algo todavía aparece en el tintero o ya presentamos todo no, lo que... básicamente la idea general yo creo que la hemos expuesto en lo que vamos a ver en los próximos bueno, días y sobre todo en noviembre y diciembre vamos a ver avances rusos muy importantes que van a provocar la histeria entre los europeos y entre los ucranianos y no olvidemos que, y un invierno que va a ser muy duro, que va a ser, vamos a ver cómo lo pasan, pero este sí que ya no se puede paliar metiendo gas, por ejemplo, desde Europa. Es decir, haciendo que lo que eran antes gasoductos que suministraban gas a Europa, ahora hacer que el flujo sea inverso y mandarle el gas desde Europa, que es lo que estamos haciendo desde hace tiempo. Esto no lo va a paliar. Quiero decir, es que entonces todo se va a acelerar muy rápido. Y esto lo vamos a ver, ya digo, vamos a empezar a verlo pues el próximo domingo, cuando estemos otra vez aquí, la semana que viene. No, no. Sí. Sobre el final, un poco de, entre comillas, humor. Esto, Sí, sí, sí. en realidad, estas las palabras, las declaraciones de uno de los opositores a Zelensky desde el nacionalismo ucraniano, ¿sí? Uno de los Sí, opositores permitidos, porque él quizás incluso más antirruso que Zelensky, si alguien efectivamente. pudiera, algo así, Sí, sí. pero presentaba algo verdaderamente gracioso después del último ataque ruso contra Kiev. Aquí sus На declaraciones Майдані desde el señor Goncharenko, diputado de la Rada ucraniana. Atención a este video difundido en sus redes. ми з вами на Майдані Незалежності. А це знаменита будівля готелю Україна. До речі, свого часу одна з найвищих будівель нашої держави. Але цей готель не завжди називався Україна. До 2001 року він називався Москва. Я це до чого? Володимир Олександрович Зеленський нам обіцяв блекаут в Москві. Ну так в цій Москві блекаут є. А замість блекауту в реальній Москві у нас тотальний блекаут на Чернігівщині, Сумщині, в Києві. В людей нема світла, опалення, води. Bueno, es cierto. Por Pero cierto, como fíjate que. aclaración, este señor no realiza una crítica desde el pacifismo o No, desde no, la no, todo lo posición de contrario. una negociación con Rusia. Él No, quiere el lugar de Zelensky porque él todavía más radical en claro. muchas cosas No, que no. Este Zelensky, tipo es un pero con un impresentable, es un salvaje. reconocimiento, Sí, sí. efectivamente. Pero justamente están criticando a Zelensky porque prometía un apagón en Moscú y lo que ha logrado es un apagón en Kiev y por lo tanto que el hotel que antes se llamaba Moscú hace esta broma, pero lo que sí es importante es que ya lo reconocen abiertamente
Kiev, estaba diciendo Chernigov, Sumi, que se van a quedar sin electricidad. ¿Qué es lo que te está diciendo? Y esto lo dice Goncharenko, lo dicen 200.000 más ya. O sea, que te metes en Telegram por ahí y tal, y encuentras un montón de declaraciones en este sentido. O sea, que es que no estamos hablando ya de que, bueno, pequeños cortes de 1 hora al día. No, no, no. Que es que están hablando de que se pueden quedar días enteros en algunas zonas sin electricidad. Y esto ya es grave. Fernando, qué linda la reunión de ayer con los demoledores aquí Ay, en Buenos Aires. Lo que te quiere la gente y a Juan Antonio también, todo el mundo, ay, mandale un beso a Fernando, mandale un beso a muchas Juan gracias. Antonio. Juan Antonio incluso, en una faceta para mí desconocida, el galán de las demoledoras más maduras, naturalmente. Alguno por ahí, uy, mi mamá de 80 años mira siempre el programa, está enamorada de Juan Antonio. ¡Uepa! No, no, yo lo Nueva entiendo faceta de porque, Juan porque Antonio. yo calvo, cada día más gordo y tal, no, pero Juan Antonio, que tiene buen tipo y tal, sí, 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 seguro, no lo va a confesar, pero seguro que cuando era joven era un partecorazones. Un Pregúntaselo el próximo día, rompecorazones, día, ¿no? vamos a ver. Sí, sí, Juan sí, sí, Antonio, seguramente. cuéntanos, Toda la cuéntanos pinta. si eras un partecorazones cuando eras ahí un veintañero y tal, que seguro que ahí tiene una historia oscura que hay que desvelar en algún momento. Deberíamos un especial Deberíamos, deberíamos. sobre el pasado de Juan Antonio y que presente sus historias de Sí, sí. juventud. Pero no, en serio, la gente los quiere muchísimo, a todos, lógicamente, pero a vos y a Juan Antonio mucho más aún y muchísimo. No recuerdo ahora los nombres de todas las personas con el pedido de mandale un beso a Fernando, mandale un beso a Juan Antonio. Mucha gente, así que bueno, dentro de todo este escenario Sí, distópico analizado aquí, por ahí aparecen gotitas de esperanza de gente acompañándonos, ejercitando el pensamiento crítico, queriendo un mundo un poco menos desquiciado que esto. Vamos a así. redondear por acá, querido Fernando. A quienes todavía no nos hayan ayudado con el like, por favor, ayúdennos de esa manera con el pulgar arriba contra la censura, compartiendo a través también de nuestro canal de DMP Geopolítica y de nuestro canal en inglés. En DMP Geopolítica todos los viernes Fernando presenta su programa los viernes a las 9 23. No, a perdón, a las las 23. 11, Sí, efectivamente, a que las con el 9 cambio yo, a las horario 20. será una hora distinta. Ya me armo unos líos con esto. Sí, sí, a Pero bueno, las 23 horas de Madrid. 9 yo y a las 11 de la noche de Madrid o del horario europeo, todos los viernes Fernando. Ahora en un ratito más, en 12 minutitos, Eduardo Bior con su programa, quien ayer realmente también participó y realizamos un Gran trabajo en equipo experto. espectacular, muy interesante los debates. Querido Fernando, un abrazo a Beatriz Pulido, nuestra moderadora, Muchas también como gracias. siempre el agradecimiento y a todo el mundo un saludito y hasta el día de mañana. Venga, hasta luego. Chao.